Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy hacemos una mantita para el sofá. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. En el salón de casa necesitaba algo de color y no he encontrado ninguna mantita que sea exactamente lo que yo quiero, así que voy a cosérmela. Te recuerdo que puedes encontrar más detalles sobre este tutorial debajo en la casilla de información del vídeo. ¡Vamos ya! ¡Manos a la tela! Para hacer esta manta de sofá vamos a utilizar dos telas, la tela principal de la manta y la tela del ribete. Esta es una tela 100% de algodón tipo patchwork, es un popelín, ambas son de las tiendas Julián López. Y esta otra tela, pensaba que era una tela plana, una especie de lana cocida, pero fíjate que aquí en un recorte de la tela, estirando, he descubierto que realmente tiene una estructura de punto. Voy a acercar la cámara para que lo veas. Estirando mucho la tela creo que puedes apreciar esa estructura que te decía de punto. La composición de la tela es lana y poliéster. Realmente te serviría cualquier tela tipo forro polar, paño, una tela de pelito que no soltara demasiada pelusa, en fin, una tela que sea cómoda, práctica, que la puedas lavar sin problema y que sea calentita. Cuento cuánta tela necesitamos para hacer el ribete. La pieza de tela que yo voy a usar para hacer la manta mide 1,50 m de ancho y he comprado 1,20 m. Para calcular la cantidad de ribete que necesitamos, sumamos todas estas cifras y nos da un total de 5,40 m. De la tela para hacer el ribete he comprado 1 metro y la tela tiene 1,10 m de ancho. De la pieza de tela cortaré 5 tiras de 20 centímetros de ancho cada una, eso hace un total de 1 metro, y en total tendrán un largo de 5,50 m. Un largo suficiente para colocar el ribete todo alrededor de la manta. Tengo la tela doblada a la mitad, voy a marcar esas tiras de 20 centímetros cada una y a cortarlas sobre una base de corte con un cate rotatorio y una regla de patchwork. Una vez tenemos las tiras del ribete cortadas, la forma correcta de unirlas sería colocando derecho con derecho, formando un ángulo recto y cosiendo por aquí, de tal manera que al terminar de coser volveríamos la tela y tendríamos la tira ya unida. El problema es que tengo la tela muy justita, así que lo que voy a hacer sencillamente es colocar las tiras derecho con derecho y coser recto. Las voy a colocar así y sencillamente cosiendo por aquí voy uniendo todas las tiras. La ventaja de realizar tú misma tus mantas para el sofá o para un sillón es que puedes elegir la tela que te apetezca y no tienes que depender de lo que encuentres en las tiendas. A continuación doblamos la tira a la mitad. Volvemos los bordes hacia adentro, aproximadamente unos 2 centímetros. De nuevo doblamos sobre sí y planchamos. Ya tenemos el ribete listo para colocarlo alrededor de la manta. Dejamos sin coser aproximadamente unos 10 centímetros al principio del ribete y vamos cosiéndolo todo alrededor. Te enseño en detalle cómo coserlo en las esquinas. Imagina que ya tenemos cosido el lado, envolvemos la manta con la tela del ribete de la forma que estás viendo aquí, situándola justo en el doblez central de ese ribete.
Doblamos ahí y formamos un ángulo de 45 grados con la tela del ribete. Vamos a colocar un alfiler en ese punto. Fíjate bien que por detrás también tengamos ese mismo ángulo de 45 grados. Cuando ya lo tengas formado no tienes más que colocar unos cuantos alfileres para que no se mueva. Pasaremos la máquina por aquí a una distancia aproximada de unos 3 milímetros. Con eso sujetamos la parte delantera del ribete y también la parte de atrás. Coloca cuantos alfileres necesites para asegurar bien el ribete en la tela de la manta. Una vez ya lo tengas, nos vamos a la máquina. En la máquina cosemos con una puntada recta de 3 milímetros. Al llegar a la esquina dejamos la aguja clavada, pivotamos la tela y seguimos cosiendo por el otro costado. Repetimos esto en las 4 esquinas de la manta. Al terminar de coser todo el ribete, llegamos al final y lo unimos tal como estás viendo en la imagen. Sujetamos con un alfiler uno de los extremos, al otro extremo le hacemos un doblez de 1 centímetro o centímetro y medio y montamos uno sobre otro, haciendo que coincidan muy bien en el doblez y también en la parte de abajo. Colocamos alfileres, verificamos que también está correctamente por la parte posterior. Colocamos aquí también algunos alfileres y ya solamente nos queda coserlo a máquina. La apertura que nos queda, uniendo estas dos franjas de tela, luego podemos coserla a mano con una puntada escondida. Por último, planchamos bien todo el ribete. Asegúrate de adecuar la temperatura de la plancha al tejido que estés utilizando. Podemos rematar esta manta todavía mejor si cerramos la pequeña apertura que nos queda en las esquinas y también en el remate de la cinta del ribete. Para ello utilizaremos aguja e hilo y haremos una puntada escondida. Puedes ver un tutorial de puntada escondida en este mismo canal. Una vez hemos hecho esa puntada, planchamos de nuevo y ya tenemos la manta completamente terminada. Voy a colocarla en su sitio y enseguida te enseño cómo ha quedado. Creo que esta puede ser una gran idea para regalar o para vender como artesanía. Además ya has visto que es muy sencillo convertir una pieza de tela en una mantita para el sofá. Si te ha gustado este tutorial, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Puedes seguirnos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.